Vino hoy con un tema muy especial, que es ansiedad y ataques de pánico. Definamos inicialmente, doctor, estos dos trastornos, por decirlo así, y luego sí cómo lo aborda usted a través de la hipnosis. Perfecto. Bueno, empecemos por qué es ansiedad. Ansiedad no es más que una respuesta fisiológica que tiene el organismo, las personas también, ante una situación de peligro. Prácticamente todas las personas tenemos ansiedad. Y la ansiedad es buena porque es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que tenemos los seres vivos para reaccionar ante una situación de peligro y proteger nuestra Es vida. decir, es necesaria Es la necesario. ansiedad en ciertos Claro. momentos. Ahora, el trastorno se produce cuando la respuesta existe, pero no hay una situación de peligro inminente. Entonces, esa Es decir, que sensación, no, la persona no sabe por qué está ansiosa. exactamente, esa sensación que experimenta el individuo, que no es más que una generación de cortisol y adrenalina, obviamente con lo que esto produce en el cuerpo, que es respiración acelerada, eh, taquicardia, sudoración, a veces hasta adormecimiento en las extremidades, pues produce también miedo, porque la persona no sabe ni conoce por qué está sucediendo. Sí. Y se suele presentar a veces cuando ya se produce un trastorno de pánico, la persona puede pensar que está sufriendo de un ataque cardíaco o de algún problema de esta índole. Entonces ahí es cuando pues la persona se preocupa, normalmente va al médico o va a urgencias y no presenta pues ningún tipo de alteración a nivel orgánico, o sea, se descarta cualquier tipo de problema físico, ¿sí? Pero la persona sigue Pero la sintiéndose persona sigue mal. sintiendo esto. ¿Y cuáles son las manifestaciones? Usted decía, bueno, que de pronto esto de taquicardia, de sudoración, pero una persona con ataque de pánico, ¿qué siente? ¿Qué es lo que puede percibir del mundo, verdad? Bueno, Porque ella piensa precisamente que hay algo que la está siente molestando. un miedo intenso donde no hay algo que realmente esté afectando, o sea, no hay un peligro inminente. Lo voy a poner como un ejemplo. Una persona puede estar tranquilamente en un parque dando un paseo y en ese momento lo aborda un asaltante. Le muestra un arma, esta persona empieza a forcejar con el asaltante, luego el asaltante huye y esta persona queda con esos síntomas de taquicardia, sudoración, angustia, miedo. Entonces, una persona que esté sufriendo de un ataque de pánico puede experimentar estas mismas sensaciones sin que haya un peligro. O sea, Ya. de forma intempestiva, puede estar en el supermercado, puede estar en el auto, puede estar en la casa, puede estar en cualquier lugar y empieza a percibir estos síntomas sin que esté sucediendo algo. Eso es lo que siente normalmente una persona que esté sufriendo de un trastorno de pánico o un ataque de pánico. Sí, yo he escuchado a algunas personas que es algo terrible, ¿no? La persona no sabe dónde estar porque en todas partes se siente que hay un peligro, pero no sabe qué es. Debe ser bien terrible tener estos ataques de pánico, ¿no? Sí, sí, sí. Y es más común de lo que pensamos. Se dice que normalmente de 75 personas en el mundo, una sufre de ataques de pánico. Y bueno, y trastornos de ansiedad, yo diría que casi que el 75% de la población sufre de trastornos de ansiedad. ¿Qué sucede? ¿Hay alguna edad especial o esto puede presentarse, por ejemplo, los niños pueden tenerlo o cuándo es más frecuente? Sí, normalmente puede sufrirlo una persona joven o en la adultez también, los ataques de pánico. Un niño puede estar sufriendo de un trastorno de ansiedad y tiene diferentes manifestaciones. Un niño, por ejemplo, se puede ver reflejado en hiperactividad, ¿sí? O en sentirse de pronto triste, o también un niño puede reaccionar
de forma agresiva o perder la concentración también en el estudio. Ah, Y puede estar sufriendo un trastorno de importante ansiedad. que los padres ¿Sí? estén pendientes de estos comportamientos, ¿verdad? Así es. Y en la persona adulta, pues también puede tener otras manifestaciones los trastornos de ansiedad. Una persona con trastorno de ansiedad puede sufrir de insomnio, o puede comer de forma compulsiva, o puede también enfocarse en consumir drogas o alcohol. Ujú. Para salir Entonces, precisamente de eso. exactamente. Como una muleta, pero realmente no le va a servir. Así es. Sí. Tenemos entonces que la ansiedad normalmente es necesaria, pero lógicamente en momentos que así lo ameriten. Pero ¿qué causa esta ansiedad permanente en una persona? ¿Qué puede llevar a estos trastornos de ansiedad y ataques de pánico? Bueno, son múltiples las causas. Lo vemos mucho en personas que en su infancia han tenido situaciones traumáticas o dolorosas, familias disfuncionales, problemas entre sus padres, peleas o algún tema particular que le haya generado como una preocupación constante. Este tipo de vivencias o personas que han experimentado este tipo de situaciones son muy dadas a presentar trastornos de ansiedad o ataques de pánico. También personas que hayan tenido alguna enfermedad o un infarto o hayan experimentado situaciones de estrés intenso, también pueden llegar a sufrir trastornos de ansiedad con ataques de pánico. Básicamente eso. Ahora, ¿cómo se puede generar o producir también? El cerebro hace asociaciones y el cerebro registra el miedo y lo asocia con un evento o una situación. Y cada vez que aparezca esa situación vuelve el miedo, porque finalmente lo que hablábamos hace un momento, el miedo sirve para protegernos. Cuando sentimos miedo suben los niveles de adrenalina y cortisol en la sangre se diluye, el corazón bombea sangre más rápido a los órganos principales del cuerpo para que tengamos más fuerza para atacar o para huir. ¿Sí? Y esto hace parte como de esa memoria primitiva cuando el hombre estaba en las cavernas y los tigres se comían a las personas. Las personas que veían esto sentían mucho miedo, el cerebro grababa la imagen del tigre y cada vez que aparecía el tigre volvía el miedo. Pero el cerebro no sabe identificar si ese peligro es real o es imaginario. Por eso las personas desarrollan muchos tipos de miedos. Y normalmente una persona que esté sufriendo de ataques de pánico empieza a desarrollar miedos o fobias. Si el evento sucedió, por ejemplo, en un sitio donde había muchas personas, entonces la persona puede empezar a desarrollar miedo a estar con en en multitud. sitios Si fue en públicos. un ascensor, entonces puede desarrollar un miedo a estar en espacios cerrados, ¿sí? Si fue en el auto o si fue en el supermercado, y la persona empieza a aislarse a tal punto que lo incapacita. Hay personas que ya durante estos procesos y estos periodos repetitivos de ataques de pánico ya no quieren salir de sus casas. Claro, por el miedo. Por el miedo. Por el miedo. Doctor, ¿qué tan frecuentes son las fobias? Porque usted los acaba de mencionar, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que les tienen miedo a los espacios cerrados, la claustrofobia, y a veces es normal, porque una vez se sube a un ascensor y le da miedo quedarse como encerrado, pero ya la persona que tiene, ¿cuál es el límite de entre lo normal y lo anormal, por ejemplo, en las fobias? Mira, las fobias, eh, te doy cifras. Hay más o menos 56.000 fobias ya identificadas, o sea, Imagínense. Hay establecidas. fobia a todo, Hay pues. casi que tantas fobias como objetos o situaciones existen, ¿sí? Porque precisamente por el proceso que hace el cerebro, y es asociar el miedo con el objeto fóbico. Entonces una persona ante una situación intensa de miedo puede desarrollar una fobia Puede ser frente a cualquier cosa. frente a cualquier cosa. ¿Cuáles son las más normales y las más incapacitantes? Las fobias, por ejemplo, a volar en avión, ¿sí? Ujú. A los espacios, por ejemplo, claustrofobia, ¿verdad? Hay Claustrofobia gente en los y, espacios cerrados. ajá, y fobias, bueno, hay fobias que se pueden manejar o que las personas realmente no se encuentran muy frecuentemente con estos objetos fóbicos. Por ejemplo, decir tú tener fobia a los tiburones. Bueno, pues si una persona vive en el interior realmente, pues no le afecta mucho de sufrir de este tipo de fobias. Pero si se sufre de una fobia social, por ejemplo, miedo a las personas, miedo a socializar,
eso sí te incapacita realmente. Sí, por ahí pues ha habido hasta unas películas famosas en donde la gente le da miedo salir de la casa, no puede cruzar el umbral de la casa. Hay muchas fobias, fobias a los pájaros también. El otro día Así es. escuchaba en Discovery que hay personas que tienen unas fobias tan raras que uno dice, bueno, ¿y de dónde? ¿Por qué nace una fobia? Es mi pregunta. Lo que usted Porque decía, nace, por un sí, momento por una asociación traumático. que hace el cerebro, ¿sí? Y entonces cada vez, porque el cerebro lo que está buscando todo el tiempo son amenazas para preservar nuestra vida. Entonces cuando el cerebro detecta que hay un peligro que ha codificado, em, obviamente de forma errada, lo ha codificado de forma errada porque, por ejemplo, el tener miedo a una mariposa, realmente tú sabes que no representa ningún peligro, conscientemente sabes que no hay peligro, eh, Que no te vas a pasar no nada, te va no a te va a pasar hacer nada. nada, tu vida no corre peligro con ello. Pero el inconsciente lo grabó como algo peligroso porque en algún momento esta persona sintió mucho miedo, ¿ves? Y de allí Y de comienza ahí ya a tener comienza a miedo. tener miedo y lo generaliza. Aparte de ir pues ya a un especialista como usted, y ahora vamos a hablar qué hace la hipnosis en estos casos, ¿qué se recomienda normalmente frente a las fobias, a los ataques de ansiedad y de pánico? Bueno, primero es bueno pues que las personas se hagan un chequeo médico para descartar cualquier posible problema orgánico o estructural. O sea, descartar que la persona realmente está sana a nivel físico y orgánico. ¿Sí? Segundo, tener conocimiento de qué es la ansiedad y de qué es un ataque de pánico. ¿Sí? Para ello, pues hay que comprender ciertos conceptos. Primero que un ataque de pánico no es peligroso, o sea, no va a pasar nada. La persona con ataques de pánico no se va a desmayar, no va a sufrir un ataque cardíaco, o sea, su vida no corre peligro. Que el ataque de pánico es real, ¿sí? Porque muchos médicos le dicen no al paciente, por ejemplo, no, usted no tiene nada, o eso es Eso se lo está creación de su imaginando, mente, o sí. es que lo está creando. Y entonces el paciente se queda como que, bueno, ¿y entonces yo qué hago? Con esto que siento tan horrible, ¿qué puedo hacer? Entonces, sobre todo que conozcan que el ataque de pánico está autolimitado por el tiempo, ¿sí? Que puede ser muy intenso y puede durar, no sé, puede entre 3 minutos, 10, 15 minutos, pero que esa sensación de miedo va a empezar a bajar en algún momento. Que no se debe evitar, o sea, hay que enfrentar estos miedos, porque en la medida en que enfrentemos el miedo, obviamente teniendo unas herramientas de desensibilización sistemática donde el paciente pueda utilizarlas y sentirse por lo menos un poco más tranquilo cuando le dé un ataque de pánico, pues le estamos demostrando al cerebro que realmente ahí no existe ningún peligro. Sí, y sobre todo que lo que usted dice, evitarlo, no, Hay que enfrentarlo, hay sí. que Cuando lo enfrentarlo. evitamos, pues le estamos dando a entender al cerebro que sí realmente hay un peligro. Bien, ¿Sí? eso es bien importante porque uno tiende más bien es a hacer lo contrario, Sí. ¿verdad? Ahora, en la medida que el paciente eh, evite añadir pensamientos negativos, también el ataque de pánico va a ser más llevadero. ¿Sí? Normalmente la persona dice, bueno, ¿qué me va a pasar? Me voy a desmayar, nadie me va a ayudar, o me avergüenza que me vean sin control, o será que me voy a volver loco. Todos estos pensamientos lo que hacen es intensificar ese estado, ese ataque de pánico. Bien, bien interesante. De ahí la importancia de ayuda, ¿no? Porque muchas veces la persona no puede ella misma manejar todos estos procesos. Así es. Y como para el cerebro todo lo que pensamos es real, o sea, cualquier cosa que pensemos, el cerebro no sabe identificar si ese pensamiento hace parte de la ficción o lo estamos imaginando. No, para el pensamiento, para el cerebro, todo lo que pensamos es como si estuviera pasando ahora. Entonces hay que cuidar ese tipo de Claro, pensamientos los que tenemos. pensamientos, así Hay es. personas que son muy negativas, por ejemplo, y entonces viven en un continuo estado de ansiedad. Y cuando esto sucede, el sistema inmune también se afecta. Entonces somos propensos también a sufrir cualquier tipo de enfermedades. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para unos mensajes comerciales. Estamos de regreso.
Así es, continuamos este diálogo ya en la parte final con el hipnólogo clínico Germán Pineda Montoya, hablando de ansiedad y ataques de pánico. Queremos pues recordar a nuestros oyentes, si alguien tiene una inquietud, una pregunta para el doctor, nuestros teléfonos son 368-2200 y 369-4525. Hablábamos entonces y describíamos, usted lo hacía muy bien, todo lo que es esta ansiedad, la fobia, el pánico, la hipnosis que ofrece. Bueno, la hipnosis nos permite primero descubrir el origen del trastorno, porque tuvo un origen. De esta manera, el paciente hace conciencia de cuál fue la situación generadora y, y el solo hecho de entenderlo y comprender cómo pasó y qué sucedió es sanador. Segundo, también la hipnosis nos permite recrear en la imaginación de forma muy real el enfrentamiento, ¿sí? El afrontar esta situación o estos ataques de pánico con todos los mecanismos y herramientas que se dan también en consulta, en terapia, para que la persona pueda de forma muy tranquila sobrellevarlo mientras resuelve el problema, porque a veces las personas piensan que los ataques de pánico no tienen solución. Sí tienen solución, en la medida que tengan herramientas y técnicas para sobrellevarlo, y a medida que que empiezan a experimentar el control y eventos positivos, el cerebro llega a tal punto que comprende la situación y el miedo intenso o el ataque de pánico desaparece, ¿sí? Porque al tenerse el control le da una tranquilidad y una seguridad a la persona. Dice, bueno, pues si me llega a dar un ataque de pánico, ya sé cómo controlarlo. Y eso hace que la persona baje sus estados de ansiedad. Y eso es ¿Sí? bien importante porque normalmente todos estos trastornos se tratan con drogas, ¿no? Sí, Inmediatamente químicos y muchas veces no es necesario. Me imagino que habrá patologías muy especiales, pero una persona puede manejarlo sin drogas. sí, claro. Hay varias maneras. Los medicamentos, la psicoterapia y obviamente la hipnosis clínica con todas las herramientas que existen también, que donde también se hace psicoterapia. Eh, Se pueden hacer incluso todos, pero lo que yo les recomiendo a los pacientes es que primero tengan un autoconocimiento, porque muchos pacientes no necesitan llegar a una medicación, diría que la mayoría, porque el Esto es autoconocimiento es importante. la cura, y es explicarle muy bien cómo se maneja, qué es el trastorno de ansiedad, por qué se da un ataque de pánico, porque esa manera de no entender es lo que genera más miedo. Claro. Entonces yo suelo explicarle a mis pacientes, por ejemplo, que es un ataque de pánico de forma muy metafórica. Y es la siguiente. Es como un monstruo que hiberna dentro de cada persona, que en algún momento sirve para protegernos. Entonces, si tú, por ejemplo, estás bajando unas escaleras empinadas y tienes al lado una barandilla donde puedas sostenerte y sientes un poco de temor, pues, por el riesgo que puede existir ahí, entonces ese temor genera adrenalina. Este monstruo se alimenta de la adrenalina. Entonces, el monstruo que estaba dormitando come adrenalina, empieza a despertar, te empieza a dar fuerza para que te sostengas de forma segura de la baranda hasta cuando bajes. Cuando bajas ya no tienes miedo porque pues ya ha pasado el riesgo, dejas de generar adrenalina y el monstruo vuelve a hibernar. Ya. ¿Ves? Muy. Pero el trastorno se produce cuando tú le tienes miedo al monstruo, cuando sientes temor por el monstruo. Entonces te da miedo a lo que experimentas cuando el monstruo se despierta, eso produce adrenalina, el monstruo se despierta, sientes más miedo porque se ha despertado, el monstruo sigue comiendo adrenalina Es y un sientes un círculo miedo más vicioso intenso. allí. Entonces cuando tú entiendes que ese mismo temor lo estás generando tú mismo, pues es más fácil enfrentarlo con todos los mecanismos y herramientas que se dan en el proceso de terapias también con hipnosis, donde se utilizan muchas metáforas, donde el paciente se relaja y empieza a tener la mente quieta, porque esa actividad mental y ese estar generando adrenalina y cortisol todo el tiempo hace que se produzca también una adicción. Todo lo que se repite en el cerebro se vuelve adictivo, se vuelve placentero para el cerebro. Entonces el cerebro le gusta el cortisol, le gusta la adrenalina, le gusta sentir esa sensación de ansiedad, le gusta sentir ese miedo.
y quiere volver a repetirlo. Entonces es muy dado que la persona que sufre de este tipo de trastornos en un momento puede estar muy tranquilo y el cerebro se incomoda. Y entonces busca dentro de sus recursos mentales pensamientos que lo preocupen o que le hagan volver a sentir este estado de ansiedad. Hay gente adicta a la preocupación, ¿verdad? Y si Exactamente, no sí. tiene de qué preocuparse, se lo inventa. Sí, pero es el cerebro que funciona así. Es como, por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona que fuma por qué fuma y normalmente te dice, pues porque me produce placer. Pero si le preguntas qué sintió cuando empezó a fumar, te dice que era horrible, que Sí, le causaba mareo, que se ahogaba, que le causaba carraspera en la garganta. O sea, las personas no fuman porque el tabaco sea delicioso, es porque el cerebro lo ha vuelto placentero a medida que se ha ido repitiendo. bien, bien interesante todo esto. Y sobre todo también yo pienso que los seres queridos de una persona pueden ver signos en una persona ansiosa o con ataques de pánico, ¿verdad? Esto que usted nos decía, y ayudarla. Porque Claro, muchas veces la misma persona no sabe qué es lo que le está sí, no pasando. sabe y se asusta y tiene una cantidad de pensamientos irracionales negativos, piensan que es a la única persona que le pasa, que es que se está volviendo loca, que, que es una situación que no va a poder manejar. Y en la medida en que comuniquen, en que investiguen, en que pidan ayuda, pues va a ser mucho más fácil resolver el problema. Y si se hace a tiempo, es pues más fácil todavía. Bien, hablemos ya específicamente de la consulta. Esto lleva un proceso, demora mucho o depende del caso. Bueno, realmente son tan evidentes los síntomas de este tipo de trastornos que se identifican fácilmente. Se hace una primera cita donde se hace la valoración, la valoración y se determina cuáles fueron las posibles causas y también cuántas sesiones más o menos cada paciente va a necesitar, porque pues obviamente como cada uno de nosotros somos un mundo y unas experiencias completamente diferentes al otro, pues se requiere un tratamiento Claro. personalizado. Entonces se determina más o menos cuántas sesiones y se empieza a hacer el proceso. Bien, vamos a dar el teléfono donde pueden ubicar al doctor Germán Pineda Montoya, repetimos, hipnólogo clínico, 321-225-5552. 321-225-5552, ustedes pueden llamar allí y obviamente él los va a orientar ya específicamente, porque muchas veces no se atreven a hacerlo al aire, pero me imagino que pues pueden llamarlo a usted. Un consejo para esas personas que en el momento se sienten ansiosas o con ataques de pánico, antes de ir a consultar a un especialista. Bueno, muy bien. Que revisen muy bien los pensamientos. Que primero, o sea, cuando tú quieres resolver algún problema a nivel cotidiano, por ejemplo, algo sencillo, si tú montas bicicleta, te gusta el ciclismo y en algún momento determinado quieres resolver algún problema técnico, alguna falla, alguna avería de la bicicleta, pues tú necesitas conocer el funcionamiento de esa bicicleta, por lo menos básicamente, Claro. para resolverlo. Lo mismo pasa con este tipo de trastornos. Si empezamos a analizar qué es lo que sentimos, qué sensaciones y qué emociones, y lo escribimos, y luego nos vamos a los pensamientos y escribimos qué pensamientos teníamos esos instantes antes de empezar a tener estas sensaciones y emociones, vamos a detectar qué eran los pensamientos los que generaban este tipo de dolencia o trastorno. Bien, continúo ahorita con la idea, doctor, porque tenemos un oyente en línea. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su inquietud para nuestro especialista? Bueno, años sí, últimamente he notado que ella para todo tiene el candado, candado para la reja, candado para allá, sin haber necesidad de peligro. Entonces, eh, eso me está preocupando porque ya estoy notando en ella una ansiedad de miedo a todo. No hay peligro, pero tiene miedo a todo. Entonces, ese encierro de candado por todos lados, eso incluso en el día. Ya terminó de hacer sus quehaceres, ahí está candado, no importa que sea en la mañana. Entonces quisiera que me hablara de eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al oyente. Interesante esto, doctor, y lógicamente está preocupada por su mamá, ¿no? Claro, sí, hay que buscar el origen. Seguramente ha tenido alguna experiencia con respecto al tema de seguridad o también incluso los noticieros o algo que le hayan contado ha generado este tipo de miedo
y puede volverse incluso hasta un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, ya tiene como una obsesión y sobre el tema, sobre el miedo de pronto a ser asaltado, a que le roben O que se metan los o que se rateros, o que metan los sí. ladrones. Y la compulsión es obviamente estar echando seguro todo el tiempo. Y bueno, se presenta en muchas ocasiones. Hay personas incluso que se vuelve tan obsesivo y tan compulsivo que así hayan cerrado la puerta o echado candado, se devuelven y piensan, ¿será que eché candado? ¿Será que no eché? Y lo hacen Exacto. incluso hasta varias veces. Ahí ya se produce lo que llamaríamos un TOC o trastorno obsesivo compulsivo. Se puede resolver, no es grave, siempre y cuando la persona pues quiera tomar tratamiento y resolver esta situación, entendiendo que pues no siempre se corre peligro y que en la medida en que se llene de pensamientos positivos y no piense todo el tiempo que algo malo va a suceder, pues se va a relajar y obviamente va a eliminar esta conducta. Bien. Ya en la parte final, si tenemos tiempo para una llamada, 368-2200, 369-4525. Y bueno, usted daba algunos consejos, pero antes de eso, cuando usted hace referencia a que se puede convertir ya en un trastorno, fíjese que hay gente que vive obsesionada con las enfermedades, doctor. Ese también es un trastorno. Es decir, que por todo, también yo digo que a veces los medios, la situación en cuanto a seguridad lo hacen a uno vivir como que con ese estrés permanente, pero hay gente que vive obsesionada con que ya esto es cáncer, ya me voy a morir, o viven en ese, ¿eso también entra en este campo? Sí, hace parte de un trastorno de ansiedad y de una fobia también, donde las personas por la enfermedad de algún familiar o la enfermedad propia empiezan a generar estos miedos. Y es el temor a enfermarse o el temor a morir. Incluso pueden empezar a somatizar este tipo de enfermedades y cualquier tema sobre enfermedad que se hable, lo asumen como para ellos, empiezan a Enseguida me va a dar lo mismo. investigar en internet y empiezan a acomodar ciertos síntomas y se vuelve pues todo una Obsesivo. obsesión. Entonces, tenemos un nuevo oyente en línea. Es importante entonces recomendarle a nuestro oyente que llama ahora que consulte a tiempo con un especialista, ¿verdad? La que Así tiene a es. su mamá que coloca los candados. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su inquietud para el doctor Germán Pineda? Buenos días, mire, es que yo desde hace como 2 meses siento mucho miedo de que me voy a caer. Entonces, todos en mi familia tratan de ayudarme, pero yo siento mucha pena. ¿Por qué tengo que sentir yo pena por algo que no es mi culpa? Eso se cura. Gracias. Bueno, cuéntame primero, el temor es a caerte. Perdón, bueno, si nos está escuchando, por favor, repita la llamada 368-2200, 369-4525, porque el doctor quiere profundizar un poco en qué es lo que le está pasando, ¿verdad, doctor? Sí, porque si el temor es a caerse, fue lo que le entendí, ¿verdad? Sí. He atendido muchos pacientes con este tipo de fobias o temores y los imposibilita. A veces no No pueden quieren salir salir. solos de su casa. Y normalmente son personas que se han caído en algún momento y han tenido mucho miedo a volverse a caer o a fracturarse. eh, y ese mismo miedo hace que incluso adopten posturas o movimientos errados Claro. en el acto Inseguros. de caminar Exacto. y hace que sean más propensos a caminar hasta tal punto que se llegan a bloquear. El miedo los paraliza y no pueden incluso hasta dar un solo paso. ¿Sí? Entonces a tiempo hay que Entonces la consultar. idea es, claro, ver qué fue lo que sucedió mediante un proceso cognitivo también conductual. Empiezan a entender que pues simplemente son casos fortuitos eventuales, que no tiene que suceder siempre y que en la medida en que sientan seguridad, que se llenen de pensamientos positivos, que no piensen en esa situación, obviamente esto lleva a un proceso Sí. terapéutico, pues la persona puede volver otra vez a recuperar su confianza y su seguridad y volver a caminar de forma tranquila. Bien. Yo veo que como conclusión de todo este diálogo, y bueno, si alguien quiere llamar ya en la parte final, usted menciona mucho el pensamiento positivo, ¿verdad? Porque Así yo es. pienso que lo que más agrava son nuestros pensamientos, porque uno puede tener un dolorcito de cabeza, pero si comienza, ya tengo un tumor, ya esto es lo último que tendré, me voy a morir, pues obviamente, entonces
un mensaje sobre esto del pensamiento positivo. Bueno, es que los pensamientos son los que generan nuestra respuesta fisiológica siempre. Cuando, si yo te digo que te imagines un limón que estoy partiendo en la mitad y lo estoy exprimiendo y está jugoso y es ácido y te lo voy a acercar a tu boca, tú inmediatamente empiezas a salivar, Así ¿ves? es. Porque para el cerebro, lo que le decía hace un momento, no sabe identificar entre lo real y lo imaginario. Entonces por eso tenemos que cuidar muy bien lo que pensamos. Y normalmente las personas siempre están trasladándose al futuro de forma negativa. ¿Qué tal si me asaltan? ¿Qué tal que me pase algo? ¿Qué tal que me dé un ataque? ¿Qué tal que me enferme? ¿Qué tal que, que le pase algo a mi familia? Y el cerebro, como está siempre en busca de amenazas para protegernos, pues obviamente empieza a sentir todas Como si este fuera miedo como si real. estuviera sucediendo. Y la persona entra en un estado continuo de ansiedad y de temor. Bueno, un Entonces, nuevo oyente, gracias por llamarnos. ¿Qué quiere Bueno, comentarle al doctor Pineda? no, perdón, es un problema que tengo sobre yo digo que es un mecanismo de rechazo a la prótesis, sí, porque la tolerancia es cero y la masticación que mantengo cuando la uso es continua. Yo quisiera saber si mediante un tratamiento de hipnoterapia podría ser posible la aceptación a ese cuerpo extraño, porque yo lo he calificado como tal. sí, claro que sí. O sea, la manera como tú interpretes esta situación va a marcar la diferencia. Y si tú estás pensando todo el tiempo en la incomodidad, en que no lo aceptas, en que lo rechazas, en que te sientes muy mal con ello, pues obviamente va a ser más difícil como tener una adaptación a tu prótesis. Es empezar a hacer asociaciones positivas, que lo podemos hacer mediante hipnosis, donde tú incluso, en vez de desarrollar esa aversión a la prótesis, empieces incluso a sentirlo de forma agradable y placentera, dándole a entender a tu cerebro todos los beneficios que esto va a generar para tu vida. Interesante, ¿no? Porque es un cuerpo extraño y pues la persona lo rechaza. Este oyente nos dice que rechaza y es algo que él necesita, porque Así es. así es verdad, pero lo que usted dice, cuando se produce como ese bloqueo y pues ya hay que manejarlo de otra forma. Sería importante Sí, es que entonces, son muchas cosas. El cerebro tiene la capacidad de hacer todo esto. Incluso me acuerdo de un paciente, pues que es un caso diferente, pero que también el cerebro hace sus asociaciones. Y es una persona que tenía o sea, le incomodaba mucho que su pareja roncara, ¿sí? Y no podía dormir por ello, por sus ronquidos. En terapia logró incluso volver agradable esta situación. sí. Y ya el ronquido de su pareja lo arrullaba y hacía que durmiera más placenteramente. Bueno, eso sí está bueno porque hay bastantes problemas y hasta divorcio por causa precisamente del ronquido. No, Así y es. es que cuando uno no tolera esto, vea, no puede dormir, le da rabia. Yo conocí a una amiga que hasta le pegaba al esposo cuando se despertaba y le daba hasta con almohada y todo porque decía no me deja dormir y la trasnochaba, terrible. De verdad que son cosas a veces como tan cotidianas, pero que, Pero que generan malestar en las claro, personas y claro que sí. pérdida de calidad de vida. Bien, entonces al oyente también vamos a dar para todos nuestros oyentes y aún aquellos que no alcanzaron a llamar nuevamente el teléfono del doctor Germán Pineda para que lo llamen sin compromiso y él los puede orientar ya para una consulta. El teléfono es 321-225-5552. 321-225-5552. Bueno, doctor, ha sido muy interesante como siempre. Lo esperamos más adelante con otro tema. Bueno, muchas gracias por tu A invitación. ustedes, a Margarita también, Un que feliz siempre día está para aquí, su todos. esposa. Bueno, 9:46, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos ya a la parte final de nuestro